dedicada a la Virgen Nuestra Señora, como el Salve Señora de Palazón al final de la celebración. Es un momento de mucho recogimiento, como vemos ese evangeliario que porta el diácono y que se acercará hasta el altar para depositarlo en él y después lo cogerá para hacer la lectura del Evangelio. Pues está todo acompañado por un color muy especial, ese azul purísima, que los que seáis aficionados al mundo de los toros, pues hasta incluso el traje de luces que lleva este color se dice purísima, ¿no? De la purísima concepción inmaculada de la Virgen, ese color que es tan específico para los pueblos españoles, ¿no? A la hora de celebrar este día, es un color específico para el día de hoy, ¿no? No hay ni un solo momento a lo largo del calendario litúrgico que porte este color. Es un color que solamente es para la víspera de la vigilia que se celebre en la Eucaristía, del día de la Inmaculada Concepción de la Virgen y la fiesta propiamente del día de hoy, ¿no? Son muchos los sacerdotes concelebrantes que van a estar acompañando al cardenal arzobispo de Madrid en el altar, que va a presidir la celebración de esta Eucaristía. Hemos de recordar también, pues, que son muchos los conventos de clausura de toda España que ayer acompañaron a muchísimos, cientos de miles de jóvenes que han estado en diferentes vigilias en las diócesis de España, celebrando y preparándose para el día de hoy, ¿no? Y sabemos que han sido muchos esos conventos de clausura que han pasado la noche en oración por los frutos de la vigilia. Siempre una vigilia tiene más que ver la palabra vigilia con el hecho de prender, de encender, que de hacer. Porque es Dios quien tiene que encender la mecha en el corazón del hombre, ¿no? Cuando uno se pone en vigilia en un acto de oración, tiene precisamente que pensar en ello, ¿no? En cómo Dios tiene que encenderle por dentro, ¿no? La llama de la fe, la llama del amor, del volcarse a los demás. Y ayer lo vivimos aquí en la Catedral de la Almudena. Si habéis visto las fotografías de los medios de comunicación impresos o los digitales, habréis visto cómo los jóvenes llenaban la Catedral de la Almudena hasta la zona donde se encuentra la Virgen de la Almudena. Ahí estaban los jóvenes sentados en el altar, sentados en las escaleras. Es el momento de incensar el altar, el símbolo de Jesucristo, el Señor. El símbolo del lugar donde el Señor se va a ofrecer, el que es víctima, sacerdote y altar. Por eso se incensa de una forma muy especial, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Todos esos gestos que cuidamos en la liturgia católica se hacen precisamente para acompañarnos y acercarnos más al corazón de nuestro Señor, ¿no? Y que compartamos los mismos sentimientos de Él. Es un día en el que nos ponemos en contacto con el más allá, porque también es fiesta en el cielo que no está tan lejos de nosotros, ni mucho menos. Cada vez que se celebra la Eucaristía está el mismo Señor presente. Eso significa que el más allá se nos hace próximo, con lo cual si comulgamos nosotros recibimos al Señor que habita en el más allá, con lo cual el más allá está próximo. Bueno, pues todo este misterio celebramos cada vez que se celebra la Sagrada Eucaristía. Es el momento de prepararnos para escuchar al cardenal arzobispo de Madrid iniciar la Eucaristía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, alegrémonos todos en el Señor al celebrar la solemnidad de María en su Inmaculada Concepción. María es la imagen radiante de lo que la Iglesia aspira a ser, lo que la Iglesia toda ella un día será, la esposa del Señor, esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, vestida con traje de triunfo, cubierta con túnica de victoria, enjollada como una novia.
La maternidad de María se refleja y se hace viva en la maternidad de la Iglesia, y viceversa. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus Deo.
Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pues vamos con las lecturas del día de hoy en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Lecturas que van a hacer alusión a cómo el Señor preservó sin pecado original a nuestra Madre y evidentemente a la caída del hombre y la culpa del pecado original. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Vamos a escuchar precisamente una de las lecturas más conocidas de todo el Evangelio. Es la lectura de la Anunciación, que ha sido representada en pintura 1.000.000 de veces. Lo hemos oído tantas veces, el Evangelio de la Anunciación, que ya forma parte casi de un discurso que hacemos automático, ¿no? Y es una pena. Deberíamos siempre estar dispuestos a escuchar este Evangelio como si fuera la primera vez, porque hoy se dice por primera vez a nosotros. Escuchamos el Evangelio. Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel.
el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Querido señor obispo y deán de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, queridos hermanos, los vicarios, señores capitulares de la Catedral, del Cabildo Catedralicio, los hermanos sacerdotes concelebrantes, saludo también a los diáconos que participan hoy en esta celebración, procedentes de toda España y que se encuentran en Madrid en días de estudio y de reflexión que lo celebran, se reitera casi todos los años. Saludo también a los diáconos que asisten a la celebración, inmediatamente a los seminaristas, pero sobre todo a los fieles que están en la catedral, venidos de Madrid y de otras partes de España, niños, jóvenes, mayores, bienvenidos a la Catedral de la Almudena, al coro, a los voluntarios, a toda la asamblea del pueblo de Dios que celebra aquí hoy con toda la Iglesia la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción y de la Virgen María. También a los que nos siguen por televisión en esta mañana, enfermos probablemente muchos o impedidos para asistir físicamente directo a las celebraciones de la Inmaculada de sus respectivas catedrales o iglesias parroquiales. El misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, si uno se acerca a él en los términos, por ejemplo, en los que se expresa en la oración con la que comenzábamos la celebración,
Por un lado parece sencillo, es sencillo de entender, teniendo en cuenta la historia de la fe, nuestras propias tradiciones religiosas, la piedad mariana de España. Si hay una fiesta mariana que tenga historia en España es la de la Inmaculada Concepción. Pero por otro lado, exige un buen conocimiento de Dios y sobre todo un buen conocimiento, o sobre todo, pero también un buen conocimiento del hombre, de nosotros mismos. Decía la oración que el Señor había preservado del pecado original a María desde el momento en que fue concebida en el seno de su madre. Que esto ocurría en previsión de los méritos de su Hijo. Le pedíamos que celebrando esa fiesta nos viésemos nosotros libres y preservados del pecado. Una síntesis bellísima de lo que significa la verdad de la Inmaculada Concepción. Una mujer, la historia de la humanidad desde la primera Eva, va a nacer, primero va a ser concebida y luego va a nacer sin pecado, sin esa herencia del pecado que habían dejado en la historia del hombre la forma de actuar los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer unidos entre sí con respecto a Dios creador. Así como no se puede entender el mundo, el universo y el hombre, todo lo que los hombres vemos visiblemente como creación, sin un acto creador de Dios, sin el Dios creador. Tampoco se puede entender la historia del mal físico, nuestras enfermedades, nuestra decrepitud, nuestra vejez, nuestra muerte, también muchas de nuestras desgracias. Si no hubiese habido pecado desde el principio, hubiese pecado original. Muchos filósofos han pretendido explicar el fenómeno del mal de muchos modos, pero nunca del modo en que aparece la relación del hombre con Dios como principal y fundamental. Pues bien, esa mujer rompió esa historia del hombre que peca, y la rompió desde que fue concebida en el seno de su madre. La Iglesia había pretendido siempre y crecientemente contemplarla, acudir a ella, buscar en ella protección. Sabía que era madre suya, más aún que era madre de todos los hombres. Y sabía que esa maternidad tenía que ver fundamentalmente porque era madre de Dios, madre de ese Hijo, en virtud del cual y por el cual ella no había pecado desde el principio de su existencia. Fue creciendo en ese conocimiento, y en el siglo XIX, una declaración dogmática del beato Papa Pío IX, 1854, reconoció esa verdad en toda su plenitud y en todos sus detalles, diríamos. No se podía preguntar por qué Dios lleva a su Iglesia a ese reconocimiento pleno de la Inmaculada en el año 1854. Podríamos decir, en plena modernidad, en plenos tiempos modernos, donde la ciencia había comenzado a dar frutos espectaculares a la hora de dominar la naturaleza. Ya no hacía falta usar las caballerías y las cabalgaduras para ir de un lado al otro del espacio donde vive el hombre. Ya había tren, había vapor, ya empezaba a haber teléfono, electricidad. El mundo moderno empezaba a ser una realidad en la vida de los hombres. Y en ese preciso momento de la historia, la Iglesia reconoce a María en su Inmaculada Concepción. Para responder a esta pregunta, pues había que primero volver a darse cuenta de lo que significa la ruptura del hombre con Dios al principio. El libro del Génesis lo explica muy bien en esa lectura primera de esta liturgia. Dios se había impuesto al hombre, no impuesto, sino le había grabado en su corazón una especie de ley, una línea de conducta que tenía que ver con la obediencia a Él, con la relación confiada, agradecida y gozosa con Él. Pero el hombre se cree que puede sustituirle a la hora de organizar su vida. Desobedece. Eva le dice a Adán que coma del fruto prohibido.
cuando se consuma el pecado, se dan cuenta de lo indefensos que están. El hombre carente de Dios, renunciando a Él, pretendiendo ser Dios, se encuentra como el más pobre y el más desasistido del mundo. En ese momento Dios vuelve a insistir y hace una promesa: vendrá una mujer distinta de la que fue tentada por la serpiente y cayó en la tentación, que va a ser madre de una nueva estirpe, mejor dicho, la nueva madre de toda la humanidad. Antes de la humanidad, antes de ella, la humanidad en su tiempo y la humanidad después. Va a sufrir la hostilidad de la estirpe de los que no quieren pertenecer a la nueva familia de los hijos de Dios. Si hay un tiempo, una época en la historia en que el hombre dice no a Dios expresamente, militantemente, es el tiempo que llamamos moderno. Ha crecido tanto en el conocimiento de la naturaleza, en la forma de poder dominarla, que se ha creído Dios. No hace falta ser un gran especialista en la historia moderna para saber a dónde llevó el triunfo de esas ideas y el triunfo de esa forma de concebir la vida. A catástrofes sin precedentes, a despotismos y explotaciones del hombre sin precedentes. El siglo XX viene un poco después de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es el siglo de dos grandes guerras mundiales. Es el siglo y el tiempo como nuestro, donde el hombre puede aniquilarse a sí mismo. Tiempo de los campos de concentración, de los gulags, de los shoahs. Terrible. ¿Cómo, de dónde nacían las ideas y la forma de concebir la vida que llevan a esta situación? Pues de la negación de Dios. Hay algún filósofo que dice que la muerte de Dios se había consumado. En ese preciso momento de la historia, la Iglesia reconoce, pero la Madre de Cristo, la Madre de su Señor y Salvador, no ha pecado, no pecó desde el principio. Y la Iglesia reconoce, pues, habrá que volver a la actitud y a la vida y al estilo de vida y a la afirmación de Dios tal como ella lo vivía. El Evangelio de San Lucas lo explica bellísimamente. Sobre ese Evangelio creció la fe de la Iglesia en ella, en esa maternidad divina y humana a la vez, que abre al hombre en cualquier época, en la nuestra de una forma muy especialmente urgente, el camino de la liberación, de la salvación y de la vida. El ángel la llama llena de gracia, bendita entre las mujeres. Le dice que va a ser la madre del Hijo del Altísimo. Ella dice, pero si no conozco varón, ¿cómo va a ser posible eso? Ya se había colocado ya en una actitud de entrega virginal al Señor. El ángel responde, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. De ti nacerá el Hijo del Altísimo. Para convencerla, o para ofrecerle un argumento, diríamos, de razón humana, de probabilidad, certeza humana, credibilidad humana, pues le dice, tu prima Isabel, anciana, que no podía tener hijos, en virtud de la promesa y de la acción de Dios muy especial, está ya en el 6º mes de su embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María se rinde y dice, o se rinde, expresa lo que llevaba en el fondo del corazón. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y añade San Lucas, y la dejó el ángel. La dejó con el Hijo de sus entrañas, la dejó con Cristo el Señor, con todo lo que ibas a vivir, con el
del destino de ese hijo y de su vida que iba a ser la muerte, una muerte en la cruz para salvar al hombre del pecado, pero también del hijo que iba a resucitar y que iba a sentarse en el trono de David su padre, al lado del Padre que estaba en los cielos, para iniciar la nueva y definitiva etapa donde el pecado puede ser vencido y la gracia, o sea, el amor, puede ganar la batalla de la historia y la batalla contra el mal y contra la muerte, para llevar a la humanidad y a todos los hijos de María a la gloria del reino de los cielos. Este mensaje de la Inmaculada Concepción, la verdad de la Inmaculada Concepción, pues sigue siendo, mantiene la actualidad, incluso crecientemente, que tuvo siempre en la vida de la Iglesia, sobre todo la que peregrinó en España, la que tuvo en la vida de la Iglesia universal a partir de la Declaración Dogmática de 1854. No nos hemos despedido nosotros todavía de los ateísmos militantes, de las negaciones de Dios, explícitas o implícitas. Estos días recordamos la visita, el 30º aniversario de la visita de Juan Pablo II a España, el día 31 de octubre del año 1982 y el 9 de noviembre del año 1900, mismo año. Terminaba la visita con una peregrinación del Papa Santiago de Compostela. El último acto de ese 9 de noviembre en la Catedral de Santiago de Compostela, que recordamos con emoción los que participamos en él, fue un acto europeísta, así le llamamos. Papa Juan Pablo II, en su locución a los presentes, representantes del reino, del rey de España, de autoridades, de hombres de la cultura, de la ciencia, del espíritu de toda Europa, les dice, o nos dice, Europa, reconoce, sé tú misma, vuelve a tus raíces, las raíces de tu fe. Estás dividida, muy dividida estás entonces Europa. El telón de acero no había desaparecido y el muro de Berlín tampoco. Pero eso no era la peor división de Europa, decía el Papa, sino la división de aquellos que quieren creer en Dios, quieren seguirle en Jesucristo, y de los que lo niegan. Lo niegan en la teoría, que no es poco, pero sobre todo lo niegan en la práctica. Es verdad lo que decía el Papa en 1982, hoy, 30 años después, el año 2012. Tristemente sí. Y da más todavía que el año 1982. La fiesta de la Inmaculada Concepción del año 2012 nos dice, sobre todo la Iglesia en España, de toda España, de todo el mundo, pero nosotros de un modo especial, sed vosotros mismos, descubrid vuestras raíces, no las matéis, no las sequéis, vivid de ellas, volved a ellas. Quizá la palabra crisis podría desaparecer y la realidad que esconde pronto del panorama de nuestras vidas. Crisis económica, falta de trabajo, de familias rotas, de horizontes políticamente oscuros, fraternidad y la solidaridad de los españoles entre ellos. Todo podía ser de otro modo. Si volvemos a decir a Dios el sí, si volvemos a decirle a la Virgen que siga siendo la que nos facilita el acceso al sí de Dios, el sí de la fe. El sí de ella fue un sí de la fe que se entrega a Dios, que viene a su encuentro y que le habla, que quiere guiarla por caminos de salvación. Y además se aparece siendo un hombre. Ella hace que Dios, el Hijo de Dios, sea un hijo del hombre. Ese camino es el del futuro. Es el camino del gozo y de la esperanza. Por eso hemos cantado en el Salmo de esta liturgia tan bellamente un cántico nuevo, porque Dios ha hecho en ella maravillas y la sigue haciendo. Y por eso ese canto nos hacía conscientes de que hemos sido bendecidos con toda clase de bienes espirituales y celestiales, cada uno en su propia vida, España en su historia, Europa también, y otros muchos pueblos y otros muchas personas a lo largo y lo ancho de todo, en general el hombre mismo. Pues lo
Vamos a ser conscientes de ello y decirle al Señor que queremos cantar un cántico nuevo y queremos que se oiga. Los misioneros de la fe son los misioneros de la alegría, del gozo, del cántico nuevo. Pues que ese sea el fruto de nuestra celebración eucarística de esta mañana en la Catedral de la Almudena y en todas las catedrales e iglesias de España y del mundo. Que así sea. Palabras del cardenal arzobispo de Madrid en el final de esta homilía dedicada a la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Tendremos tiempo de recordar brevemente que nos acompañen durante breves momentos nuestra oración. Ha hecho una alusión explícita a muchos de vosotros que en estos momentos os encontráis impedidos y que tenéis alguna enfermedad. No podéis participar de la celebración de la Eucaristía, no podéis acercaros a la iglesia más próxima a vuestra casa. Pues el Señor se aparece de una forma muy especial a través de su Madre también en este día. Creo en Dios, vamos a hacer la profesión de nuestra fe. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Por la Iglesia, esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por las religiones y todas aquellas mujeres que dedican su vida, su tiempo a diversas tareas eclesiales, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por razón de su sexo, roguemos al Señor. Vamos, Dios. Por las madres, esposas, viudas, solteras, novias, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Oremos por España para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser santos e irreprochables ante Dios por el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Te pedimos, Señor, que la concepción inmaculada de María que hoy celebramos sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor.